Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, les doy la bienvenida nuevamente esta tarde a nuestro ciclo de los desafíos de la Argentina que estamos organizando entre el Instituto de Formación Política y Gestión Pública y la Fundación Instituto David Hume. Esta tarde, bueno, dándole la bienvenida a la doctora Delia Ferreira Rubio. Hola Delia, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. No, por favor, y bueno, como siempre, bueno, les damos la bienvenida y les pedimos que en el chat, si pueden, nos dejen su nombre y de dónde se están conectando. También si pueden prender la cámara, así los vemos un poquito y e interactuamos. Y también les cuento que durante la charla pueden ir dejando sus preguntas o comentarios en el chat, que los vamos a recoger sobre el final de la entrevista para hacérselo llegar a la doctora Delia Ferreira Rubio. Bueno, como siempre, primero hago la introducción formal y después ya empezamos a charlar tranquilas. Para los que no lo conocen, a Delia, bueno, Delia Ferreira Rubio es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es abogada y también doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, es actualmente presidente de Transparency International, con sede en Berlín, y bueno, también es miembro del Global Future Council, del Buen Gobierno del Foro Económico Mundial, y miembro del board de las Naciones Unidas, del Global Compact de las Naciones Unidas. Bueno, ella es consultora internacional y ha publicado numerosos trabajos en temas tales como, bueno, derecho electoral, financiamiento de la política y ética pública, transparencia y anticorrupción, y además es el asesor presidente de nuestro Consejo Consultivo de la Fundación David Hume, así que nosotros muy orgullosos de compartir con Delia esta tarde. Y bueno, vamos a primeramente hacerte algunas preguntas, Delia, más personales. Hoy el tema es política y dinero, y esta relación peligrosa entre el dinero y la política. Y bueno, la primera pregunta es más personal respecto de cómo llegaste, bueno, a estudiar Derecho, cómo elegiste tu carrera y luego cómo te fuiste acercando a estos temas de la ciencia política, el derecho electoral y bueno, la transparencia, la anticorrupción. Ya, yo creo que mi vocación por el derecho la retrotraigo hasta los 5 años más o menos, donde supe que quería ser abogada. Yo vengo de una familia de abogados, padre y madre abogados, una familia muy politizada, entonces para mí era natural y la tuve clarísima, nunca dudé, y si tuviera que volver a estudiar, estudiaría lo mismo. Es una gran carrera que abre muchísimos espacios de trabajo que van más allá de litigar en tribunales. Y el tema, yo trabajé en derecho civil mucho, en teoría general del derecho y en filosofía del derecho y en constitucional, y después me fui centrando un poco porque volvió la democracia en Argentina, entonces los temas electorales tomaron gran importancia y siempre me habían interesado mucho, así que recuerdo haber organizado clases de sistemas electorales en el 5º año de la escuela, haciendo simulacros de cómo se votaba allá por el año 73, imagínate. Así que siempre me interesé por el tema y después ya casi muy profesionalmente. Así que ese ha sido el recorrido, siempre barajando los temas que tienen que ver con la democracia, la calidad de la democracia y estos instrumentos como las elecciones, que son claves, digamos. Bueno, yo les cuento que yo tuve el gustazo de ser alumna de Delia hace muchos años, ya no vamos a decir cuánto, y la verdad es un placer. Y era de sistemas electorales. Y era de sistemas electorales, por eso me seguía, sí. Y hacíamos los ejercicios con los distintos resultados, me acuerdo, muy interesante, el curso en una maestría. No es un tema inocuo de los sistemas electorales, porque realmente cada uno tiene sus pros y sus contras y puede producir o generar tendencias hacia ciertos resultados, parlamentos más unificados, menos unificados, ejecutivos con más apoyo, con menos apoyo. Cualquier detalle del sistema electoral, la boleta, el mecanismo de asignación de bancas, genera una situación política importante. Hay un bocadillo que no estaba previsto, pero que justamente me comentaban que ahora en la elección pasada, los extranjeros que votaban, por lo menos en Washington, votaban con boleta única papel. Sí, exactamente. Que es muy interesante que los extranjeros voten con boleta única y nosotros no, pero... Los extranjeros y los presos. Los extranjeros no digo, los argentinos viviendo en el exterior. Sí, ¿no? por supuesto. Pero los presos también votan con boleta única papel, que es algo que venimos reclamando para los ciudadanos desde hace muchísimo. Y ya que estamos hablando de eso, el diseño de la boleta
Ya una vez que se ha elegido la boleta única papel, donde todos los candidatos de todas las fuerzas están juntos, lo que garantiza que no hay robo de boleta, porque uno tiene garantizada la oferta electoral plena, el diseño también puede generar distintos efectos políticos. Y en este caso en particular, yo recibí quejas, digamos, desde España, y la boleta es única para todos los sistemas de voto de argentinos en el exterior, porque las líneas horizontales, que son las de las fuerzas políticas, las verticales son las categorías de cargo, presidente, senador, diputado, etc., no estaban alineadas. Entonces, si uno quería votar el partido A, encontraba al presidente acá, pero a lo mejor encontraba al diputado una línea más abajo, indicada con nombre y todo, pero eso debería estar alineado para facilitar. Bueno, la persona que me comentó esto en Washington me dijo que había que tomarse un poco el trabajo de mirar con atención y de marcar, que no era tan fácil visualmente. No, pero era porque estaba movido. Supongamos, votabas al partido A que estaba tercero en la línea de presidente. Pero el partido A, con sus candidatos a diputados nacionales, estaba quinto. Y después, en la otra categoría, pasaba a estar segundo o tercero. Entonces había que leer. Sí, ese es un error del diseño de la boleta. Porque le complica la vida al elector. Tal cual. Interesante eso. Bueno, y después que también en relación con tu experiencia personal, vos pasaste por muchísimos roles, digamos, y áreas, y has hecho un largo camino entre el derecho electoral, la ciencia política, el trabajo sobre la corrupción, la transparencia. ¿Cómo te acercaste a este tema de la política y el dinero? Bueno, hace muchísimo, porque tuve la oportunidad de estar en la Subsecretaría de Asuntos Institucionales en el año 88-89, cuando se hicieron las primeras elecciones de recambio presidencial, y esa subsecretaría era la encargada de administrar el Fondo Partidario Permanente. Así que estuve en la operatoria del fondo, que ya teníamos una ley de partidos políticos muy vieja, modificada en el 85, así que se distribuían los fondos, se distribuían los espacios gratuitos, cedidos a los partidos políticos. Entonces estaba en la operatoria e inmediatamente después me dediqué a estudiarlo en profundidad y no abandoné el tema. Claro, interesantísimo, sí, porque es un tema, digamos, que tiene su especialidad, digamos, es como que no es fácil y tiene muchas aristas, como vamos a ver esta tarde, vamos a charlar de distintas aristas del tema, y en este sentido ya metiéndonos un poco más de lleno. La primera pregunta mía es muy general y medio, no local necesariamente, que es, ¿cuáles considerás que son hoy en día los mayores desafíos del área de, digamos, política y dinero, ¿no? O sea, en términos generales e incluso internacionales, ¿cuáles serían las líneas de mayor estudio, las que de alguna manera... Mira, originalmente en aquella época en Argentina nadie ni siquiera ponía atención, no digo que se dedicara a estudiar, no se ponía atención al tema ni se ponía atención políticamente al tema. Hoy por hoy es una disciplina donde ya hay muchos estudios y además la gente está atenta al tema, se ha dado cuenta de que es un tema importante. ¿Por qué es importante y por qué se lo discute en el mundo entero? Este es un tema que algunos especialistas llaman la historia interminable. Y es la historia entre la corrupción y los escándalos políticos, las reformas de los sistemas de financiamiento, los nuevos escándalos, las nuevas reformas, y así va sucediendo y sucede desde los años 60 de la década pasada, cuando hubo algunos grandes escándalos en Alemania y empezaron a surgir las legislaciones muy detalladas sobre el sistema de financiamiento de la política en general, de los partidos en particular, de las elecciones o las campañas. Y lo mismo en Estados Unidos, también se fue desarrollando más o menos a partir de los años 70 con algunos fallos de la Corte. Lo central, ¿y por qué está el tema en la agenda? Está el tema en la agenda porque está relacionado con la corrupción
Y está el tema en la agenda porque es clave para la calidad de la democracia. Uno puede tomar cualquier definición de democracia, la que quieres, desde las sintéticas hasta las más desarrolladas, y todas las características que hacen a perfilar que es una democracia, todas se ven afectadas o influenciadas, impactadas por la relación dinero-político. La igualdad. ¿Somos todos iguales los que hacen grandes aportes a los partidos políticos que los ciudadanos de a pie, que no tenemos el mismo acceso, digamos? El teléfono no se levanta o no se contesta de la misma manera. Las políticas públicas que se supone que en democracia están orientadas al bien común, ¿están realmente orientadas al bien común o son una devolución de favores a quien financió la campaña? El financiamiento, el aporte, tiene que ver con que yo quiero ayudar a que una determinada idea o un programa, si es que los programas existieran y fueran serios, llegue al poder y se desarrolle, o son una compra anticipada de privilegios, acceso. Entonces, cada una de esas cosas queda afectada, esas características de la democracia quedan afectadas o impactadas por la relación dinero-política. Lo mismo en la representación. Yo siempre pregunto, ¿los representantes nos representan a nosotros que los hemos votado o representan a aquellos que financiaron sus campañas? Y tengo mis dudas. Alguna vez alguien proponía que así como los corredores de Fórmula 1 llevan las insignias, los stickers, digamos, de quienes los han financiado, nosotros podríamos pedirles a los diputados que se pusieran un traje con todos los stickers para que cuando levantaran la mano supiéramos quién está detrás. Eso es lo importante. No se trata de tratar de transparentar el financiamiento por una curiosidad simplemente, para saber quién aportó, cuánto aportó, a quién le dio, sino para saber quién está detrás de los candidatos. Porque eso influye en las políticas, porque eso nos permite saber cuán creíbles son. Y vos me habrás escuchado porque cuento siempre la anécdota del Partido Verde francés. Después de una elección, una revista de investigación periodística descubrió que el principal financista del Partido Verde, y si ustedes se imaginan, la agenda es protección del medio ambiente, limpieza de los ríos, etc. El principal financista era un laboratorio químico que había sido condenado por la justicia europea por contaminar el río Rin. La pregunta es, ¿cuán creíble era el discurso verde ecologista si su principal financista hacía, no solo sostenía otros principios, hacía cosas que iban contra esa agenda? Lo mismo con las industrias del tabaco en los Estados Unidos o algunos otros intereses que pueden estar detrás del financiamiento, y eso determina las políticas públicas que se sigan. Claro. Ahí en ese punto no sabes cuánto es limpiar la imagen, o sea, si querían que se supiera o no. No, obviamente, por eso nosotros pedimos siempre transparencia, pero la transparencia tiene un sentido, es ese, saber quién está detrás, y no solo en el momento de la elección, para saber quién ha financiado, sino durante todo el periodo de gobierno. Por eso yo siempre digo, esta es una información que hay que conservar y que quienes analizan políticas públicas o gestión de gobierno tienen que tener presente durante el mandato de una persona, sea un diputado, un senador o un presidente de la nación, un gobernador. Porque saber quién lo financió puede explicar algunas decisiones. Y está interesante saber si hay alguna influencia indebida a través del financiamiento. Bueno, y ahí entonces mi pregunta iría ya más enfocada a la cuestión nacional, ya ubicándonos en este plano. Bueno, ¿cuál sería el modelo de financiación que tenemos en Argentina, ¿no? De la actividad política y en especial de las campañas electorales? Sé que, bueno, la ley 26.215 es la que nos rige con varias modificaciones, entiendo que las últimas en 2019.
Y bueno, y entonces, como para que nos cuentes un poco cómo es el esquema de financiación público-privada que está establecido en la Argentina, digamos, por ley. Mira, cuando uno regula el financiamiento de la política, tiene que hacerlo teniendo en cuenta que es una política pública. Eso significa que no se trata de sentarse y escribir cualquier norma, sino que hay que ver en qué contexto político, económico, institucional se va a aplicar. Y si nosotros tomáramos el continente americano, por ejemplo, el leitmotiv principal de los sistemas cambia. En Canadá, el principal objetivo de toda la normativa y de todo el aparato de control es generar transparencia, es saber quién está detrás de los candidatos. En Estados Unidos, el principio ordenador del sistema es la libertad de expresión a través de la defensa de la enmienda. ¿Por qué? Porque se considera que el financiamiento es una forma de expresión política. Yo financio y me estoy expresando políticamente a favor de uno u otro partido político, de uno u otro candidato, y es un sistema muy especial porque, por ejemplo, las presidenciales son carísimas, pero si uno acepta el financiamiento público, acepta un límite de gasto. Por lo tanto, hace muchos años que en las presidenciales no hay financiamiento público porque recogen más desde el sector privado, de los aportes privados, y entonces no tienen ese límite. De Estados Unidos para abajo, o sea, cuando llegamos a México y toda Latinoamérica, el mecanismo ordenador es en la confianza ciega en los límites legales. Entonces, limito quién puede aportar, limito cuándo puede aportar, limito cuánto puede poner, limito, y lamentablemente esos límites muchas veces no son razonables, sino que son nada más que para ponerlos en un papel como un mensaje, y otras veces no se crean los mecanismos para implementar esos límites. Entonces no tiene sentido poner muchísimos límites si después no los vas a poder controlar, porque esa es una forma más de generar falta de confianza en la ciudadanía. Porque, sí, el límite es tanto, pero nunca sabemos si se cumplió, si no se cumplió, si se aplicaron las sanciones. En Argentina, y puestos a diseñar una política, hay muchas cuestiones que uno tiene que considerar. Vamos a privilegiar la igualdad en la competición, por ejemplo, entonces le voy a dar a todos por igual desde el financiamiento público, porque privilegio la igualdad en la competencia, o les voy a dar en forma proporcional a algo. Las bancas que tienen el Congreso, los votos que sacó en la elección pasada, en esta elección, la cantidad de afiliados, por ejemplo, los viejos sistemas argentinos, el financiamiento público era correlativo a la cantidad de afiliados, pero ¿qué pasaba? Había una inflación de afiliados que no eran reales, porque a más afiliados, más dinero recibían. Entonces hay que tener en cuenta todos esos mecanismos y saber si voy a privilegiar el financiamiento público o el privado, o voy a prohibir alguno de ellos. En general, lo que predominan son los sistemas mixtos, es decir, un financiamiento público que en algunos casos puede ser muy importante. En el caso de México, por ejemplo, a nivel constitucional, está establecido que el financiamiento público debe ser predominante. Eso explica también que cuando ha habido escándalos, las sanciones que les han puesto a los partidos en dólares eran para nosotros inconcebibles, porque vos decías, un partido puede pagar esto, sí, puede pagar esto porque está recibiendo una cantidad altísima de recursos públicos. Eso entonces, en cuanto al financiamiento público-privado. Originalmente los partidos eran clubes, eran asociaciones meramente privadas, eran financiadas íntegramente en forma privada. El financiamiento público surge frente a escándalos de corrupción como una forma de liberar a los partidos de la necesidad de buscar fondos en el sector privado. Ese siempre es el argumento. El financiamiento público hace que los partidos no necesiten pedir. Eso en la práctica no funciona, porque siguen pidiendo. No, y además son muy caras las campañas en general, con lo cual el aporte público
Sí, no cubriría. Claro, no cubre todo. En Argentina el sistema es mixto, hay aporte público para las actividades ordinarias de los partidos, aporte público para el pago de las boletas, sí. Tema que siempre se habla de eso. Ese es un tema central, y el tema de la boleta única de papel solucionaría el problema, porque ahí hay un negocio, no puede, incluso hay un fallo de la Corte Suprema que modificó un poco el texto de la ley, porque el aporte por boleta en las primarias, que fue donde a todos nos llamó la atención esta vez, porque ya pasaron los límites, el aporte por boleta es una cifra, que es el valor de la boleta por categoría, para cada partido o alianza que compita. No importa cuántas listas tenga. La Corte dijo que no era por partido, sino por lista. Con lo cual, lo que generó fue un incentivo para la proliferación de listas. Entonces, armemos listas y vamos a recibir el volumen que la ley había previsto para todo el partido, con lo cual se multiplica y tuvimos la cantidad de listas que tuvimos en algunos partidos, que en realidad inventaron listas para hacer un negocio. Eso se debería corregir sin falta para la próxima elección. Esa idea que pareciera que en la Argentina existe también del partido PYME, digamos, del partido muy chiquito, pero que se presenta siempre, que tiene algunos afiliados y que tiene, digamos, de alguna manera una historia, pero que si uno ve el porcentaje de votos siempre es muy pequeño, pero es como una especie de pequeña pyme que se sostiene con estos fondos. Exacto, sí, recauda, digamos. Claro, entonces se sostiene, pero como no es un partido, no existe, no tiene otra actividad, entonces sí, se sostiene, como va a decir la empresa, la mini pyme. Cuando en el año 2002 se aprobó la primera ley integral de financiamiento de la política en Argentina, que fue la 25.600, digamos, nuestra Constitución dice que el Estado debe contribuir al sostenimiento de todos los partidos, así que tenemos un principio constitucional. Lo que se había hecho en la ley 25.600 era que el grueso de los fondos públicos se repartía en función de los votos obtenidos. Sí. Y una mínima parte iba por igual a todos los partidos. Entonces el negocio se reducía. Hoy esa norma ha cambiado, el 50% se reparte en función de votos, el resto se reparte en función de la igualdad, aunque sea la mini pyme. Así que ahí hay los incentivos como están marcados. Exactamente, o sea que hay cosas que siempre hay cosas que se pueden mejorar en el sistema. Y una cosa interesante en el sistema argentino, que se ha discutido también en el mundo entero, es quiénes desde el sector privado pueden aportar. Hay muchas veces que las leyes permiten el financiamiento a través de aportes de personas individuales, físicas. Sí. Otras veces también se aceptan las personas jurídicas aportando. En Argentina hemos tenido distintas épocas con prohibición de aporte de la persona jurídica. Y los montos se fijan en la ley de presupuesto, fija cuánto se va a aportar desde el Estado, y también se fijan límites a lo que se puede gastar o en qué se puede gastar. Por ejemplo, en el financiamiento ordinario de los partidos políticos, o sea, el que se les da anualmente en función de los votos obtenidos y la parte igualitaria, el 20% de lo que reciben lo deben destinar a capacitación. Y de ese 20%, el 30% debe ir a la capacitación de los sub-30, o sea, de los jóvenes líderes, y otro 30% para capacitación de líderes mujeres. Esa última disposición se incorporó en el año 19. En Latinoamérica en general, Latinoamérica ha sido pionera en las normas de financiamiento orientado, digamos, con políticas de género, exacto, para favorecer la participación. Hay tanto detalle en esto. Claro, hay un montón de temitas que de temas mínimos, claro, que van surgiendo.
Otra cosa que se discute mucho es si los aportes deben ser aportes o deben ser restitución de los gastos. Ajá, claro. Bueno, ahí va mi pregunta que justo seguía, que tiene que ver con cómo es el control de ese financiamiento, ¿no? O sea, sé que, por ejemplo, en el caso de las campañas, te cuento también que he tenido el gusto de trabajar con Delia en algunos proyectos donde trabajamos en estos temas. Bueno, hay un control de los fondos de campaña, declarados, etcétera. Bueno, esto que de los informes previos y posteriores, etcétera, y la pregunta también iría a cómo se consideran los distintos fondos de campaña, esto que decíamos de que hay un montón de aspectos que van surgiendo porque se puede pensar en gastos en especie, en préstamos, en donaciones, bueno, contanos un poco. Bueno, cómo... mira, primero se han establecido para el aporte público lo distribuye el Ministerio del Interior, o sea que tiene que ser a través de resoluciones, se publica en el boletín oficial cuánto le toca a cada quien, se deposita en las cuentas de los partidos. El aporte privado va encadenado con los límites de gastos para cada elección o para cada presupuesto anual. Y los aportes privados pueden globalmente, todos considerados, tiene que ser la diferencia entre el límite de gasto de campaña menos el aporte público. Bueno, el resto lo pueden cubrir los privados. Lo que se ha hecho es tratar de generar la mayor transparencia posible para que no sean bolsos los que lleguen, sino que se haga a través de transferencias bancarias, depósitos en cuentas y demás, para poder identificar al aportante. Por supuesto que esto es un queso gruyere, o sea que hay muchos, cada vez que se arma una norma o que se aprueba una norma o una modificación, alguien descubre una forma para esquivar el cumplimiento de la ley. O sea que ahora hay ciertos requisitos de cómo se debe ingresar el dinero. Además, los donantes, a partir de la última reforma, deben registrarse ellos, o sea, tienen una obligación de decirle a la justicia federal con competencia electoral, que es la encargada del control, que han aportado. Y una vez que está hecho ese registro, los partidos pueden utilizar los fondos. Bueno, eso es lo que se establece. ¿Cómo se controlan los gastos? Lo controla un equipo de contadores que auditan las cuentas de los partidos. ¿Cómo se registran los gastos en especie, por ejemplo? Le presto el avión de la compañía. Bueno, el vuelo... Hemos tenido casos. Hemos tenido, pero muchísimos casos. Además, a los candidatos les encanta sacarse la foto cuando bajan del avión en un lugar. Entonces, desde Poder Ciudadano controlamos las matrículas de los aviones y después vemos si lo han reportado como gasto o si se olvidaron. Pero eso tiene un valor de mercado. Los gastos en especie, las donaciones en especie, se computan y deben estar registradas al valor de mercado. Las autoridades electorales, la justicia electoral federal con competencia electoral, que es la que controla, puede pedir informes, revisa los informes de los partidos, puede pedir informes a terceros, puede pedir informes a la AFIP, a los bancos sobre movimientos, etc. Eso ha sido un avance porque muchas veces cuando la justicia electoral pedía informes, a ver si un donante jubilado con la mínima podía estar aportando millones de dólares en una campaña. Entonces, pero muchas veces se oponía el secreto fiscal o el secreto bancario y se complicaba ese control, ese cruce de información que es central para ver no solo que sumen bien las columnas del balance, sino que estén informando la verdad de quién aporta cada cosa, porque en nuestro país hemos tenido muchos casos y esto va para todas las fuerzas políticas, no es que haya unos buenos y otros malos. Hay ejemplos de todos donde hay muchos aportantes fantasmas. Son nombres, pero no aportaron nada. Se usa el nombre para justificar algo que llegó por un bolso, por ejemplo. En realidad, muchas veces, más que recaudar fondos, para los partidos es más difícil justificar lo que reciben.
dentro del esquema legal. Y vos mencionabas el informe previo. Sí, eso y el justo te iba a informe preguntar, que posterior. ahora justo hay un informe que presentaron previamente ya los partidos antes de la elección. Exactamente, ese fue otro avance de la ley 25.600 que creó los informes previos, que son informes de cómo va el financiamiento de la campaña y cuánto estiman recaudar y gastar, y se presenta 10 días antes de la elección. O sea que tienen que hacer una estimación de 10 días, pero el grueso de lo que han recibido ya debería estar contabilizado. Y cuando digo contabilizado es con indicación de donante, monto, domicilio, etcétera, para poder identificar. Y lo mismo los gastos, en qué se gastó, quién fue el proveedor, cuánto cobró, etcétera, etcétera. Ese informe previo se presenta 10 días antes de la elección y la función de ese informe tiene que ver con la transparencia de saber quién está atrás para los que estén interesados en saberlo. Obviamente, no todos los ciudadanos van a la página de la justicia electoral a mirar, pero la prensa, que al principio no estaba muy atenta a esto, y entonces desde Poder Ciudadano, por ejemplo, teníamos que pasarles el informe y decirle, miren, acá está presentado. Hoy por hoy ya saben perfectamente que viene el informe y que ese informe puede tener algo interesante. Por ejemplo, en el 2000, la campaña del 2007, nosotros desde Poder Ciudadano detectamos e hicimos público que algo nos llamaba la atención, que era la cantidad de aportantes que el Frente por la Victoria, creo que era en aquella época, había recibido del sector salud, laboratorios, prepagas, droguerías. Era muy raro que el 40% viniera de ese origen, y estaban declarados con nombre, apellido, y de las empresas también. Bueno, y eso después tuvo que ver con aquel escándalo del efedrina. Fue el caso del triple crimen. Recuerdo que años después de la elección, un periodista me llamó y me dice, Delia, ¿tenés los informes de aquella época bajados? Sí, podés controlar si están estos nombres. Y estaban empezando a investigar. Y resultaba que estaban los nombres de los asesinos, los nombres de los muertos, los nombres de las empresas, los nombres de los sospechosos. O sea que había una vinculación ahí. Por eso esa información es importante. Y después se presenta un informe posterior, cuando ya está terminada la campaña, completo, con toda la estimación, y ese también se hace público, se audita y demás. En las primarias, en cambio, no hay informe previo. Hay un informe que es global, o sea, las listas en la primaria reportan a su partido y los partidos reportan a la justicia electoral. Y en general ninguno, o sea, todos cumplen con el límite, o sea, hay un sí, en los informes nadie pone que ha excedido el límite de gasto. Por eso es importante cruzar la información, y por eso a nivel mundial yo siempre recomiendo que a las organizaciones de la sociedad civil, al periodismo y a los organismos de control, que más importante que mirar ese reporte así en seco, es mirar los gastos, porque hay gastos que son visibles. Entonces uno se empieza a preguntar, pero ¿cómo organizó este viaje? ¿Cómo organizó este evento? ¿Cuánto cuesta organizar ese evento? Y volviendo a Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional y pionero en materia de control del financiamiento en Argentina, una vez hicimos una campaña falsa, digamos, pero hicimos un modelo de cuánto costaba hacer una campaña simulada de un partido rico que gastaba mucho, de un partido medio y de un partido pobre, y pedimos las facturas estimadas de cada servicio que había, hablamos con los fiscales reales para saber cuánto se les paga a los fiscales y cosas por el estilo, y después contrastamos esa campaña simulada, ese presupuesto simulado de campaña, con lo que los partidos reportaban. Por supuesto que había diferencias. Así que es muy importante el control, y obviamente es muy importante que los partidos respeten la ley y reporten como corresponde. Claro, ahí también es interesante pensar con respecto a tanto, ahora seguimos con las preguntas, pero el tema de
aquellos candidatos que también en distintas situaciones estén ejerciendo cargos públicos o que sean funcionarios, que, digamos, porque acá, por ejemplo, lo que se dice en esta última, excepto de, bueno, el candidato Massa, es un montón de gastos que pueda estar relacionado con la propia actividad, porque él no dejó de ser funcionario, o gastos del Estado, claro, digamos. O pasa, ahí hay dos problemas. Una, el caso de las reelecciones presidenciales. Bueno, es el presidente en ejercicio, viaja en el avión presidencial, usa a su secretaria y todo. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, esos gastos se estiman. Entonces, usa el avión presidencial por razón de seguridad cuando va de campaña. Pero eso se estima y el partido tiene que cubrir el gasto ocasionado para la campaña. Lo mismo un caso célebre en que se les cobró por haber usado los teléfonos oficiales de las oficinas, las oficinas públicas, digamos, para contactar a los, hacer campaña o lo que sea. Nosotros no tenemos esa limitación, pero obviamente tiene que haber un uso razonable de los recursos públicos. No le vamos a cobrar a la camioneta que usa el ministro de Economía para ir de un lado a otro. Si usa un avión privado para hacer campaña, eso debe estar reportado. Pero lo más importante, y ese es un tema que internacionalmente preocupa mucho, es la no utilización de los recursos públicos, del financiamiento público, del presupuesto público con fines partidistas. Claro. Porque una cosa es el auto que utiliza, otra cosa es que yo esté haciendo clientelismo o regalando cosas con el recurso del presupuesto público, pero voy yo, le pongo un símbolo partidario a la zapatilla o a la heladera o a la chapa o a lo que sea que regale. Eso no debe hacerse y realmente ese abuso de los recursos públicos es un problema muy generalizado y que tiene que, digamos, normalmente no se deberían hacer anuncios, esas son las restricciones que nosotros tenemos, pero hemos visto que no funciona. O sea que esa es una tarea pendiente, claro, cómo hacer que realmente los recursos públicos no se utilicen con fines proselitistas. Ese es un abuso de los recursos públicos. Así que lo mismo las políticas públicas. Por ejemplo, hay países que prohíben dar subsidios en el periodo de campaña. Claro, está bueno, baja de impuestos. Los planes, platitas y platotas y todo eso están prohibidos en la ley. Ahora muy cerca de la fecha, inclusive. Claro, porque eso genera la sensación de, me lo está dando el candidato. Tal cual. Entonces, para evitar eso, se prohíbe expresamente la distribución de subsidios o planes especiales o esas asignaciones. No es nuestro caso. No sería nuestro caso. No es nuestro caso. Tarea pendiente para el Congreso. Y bueno, y yo tenía una pregunta que ya ha sido bastante respondida respecto a las donaciones de los privados, que había algunos países que las prohibían. Sí que de pronto preguntarle un poco este tema de las personas físicas y las personas jurídicas, que no lo profundizamos tanto, y si vos considerás que, bueno, que ya lo dijiste al principio algo, pero ¿cuánto podría afectar la representación o la independencia de los candidatos respecto de los aportes privados? Y, digamos, si le sumo también un poco, en la Argentina tampoco tenemos un trabajo sobre el tema del lobby tan elaborado, ¿no? Uh-huh. Digamos, que es un poco lo que vos comentabas al principio, de cuánto está representando el interés del donante, de cuánto está... Pero bueno, en particular con respecto a nuestra ley, ¿qué es lo que dice respecto de los aportes de las personas físicas? Las personas físicas siempre han podido aportar, pueden aportar hasta un 2%, no más, del total de gasto autorizado. Se puede, por ejemplo, para poner un número, en el balotaje se va a poder aportar individualmente o una persona jurídica, lo mismo. Una persona física, el mismo límite. Antes, en la ley anterior, eso estaba discriminado, pero ahora es el mismo límite, el 2%
hasta el 2% del gasto autorizado, que va a ser unos 20 millones de pesos. De pesos. Por persona, de pesos. Sí, todo en por la ley persona. está en pesos. Por persona, o sea, la persona puede poner hasta 20 millones de pesos. Okay. Eso para el balotaje. Okay. En la elección general ha sido más alto, en la primaria la mitad. Claro. Bueno. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Mucha gente dice, hay que prohibir que las personas jurídicas, o sea, las empresas, o cualquier institución, aporte. En la ley argentina hay muchas prohibiciones. No a las anónimas, por ejemplo. Claro. O sea, hay que decir quién está aportando. No hay donaciones anónimas. Las empresas dedicadas o personas dedicadas a los juegos de azar no pueden aportar. Los proveedores, licenciatarios, etcétera, no, los permisionarios no pueden aportar. Las entidades extranjeras sin domicilio acá no pueden aportar. O sea que hay muchas, pero hay personas jurídicas que sí pueden aportar con ese límite de monto, digamos, que te contaba. Mucha gente dice, las personas jurídicas no tienen por qué aportar, porque no votan. El tema es que si uno prohíbe los aportes de las personas jurídicas, eso no quiere decir que la plata de las personas jurídicas no llegue a la campaña. Porque esto ha pasado en el mundo entero cuando se los ha prohibido. Los aportes llegan a nombre de individuos, claro, que pueden ser los empleados de la compañía. Hubo un caso célebre donde se controlaron los nombres de los aportantes y era la nómina de una empresa. Entonces la empresa asignaba X cantidad, no en Argentina, pero asignaba X cantidad a todos sus empleados, ponía la plata, o sea, el empleado no aportaba nada, pero figuraba como aportante. Y eso tiene un problema, porque no solo no has logrado evitar nada, has complicado la transparencia, porque no sabes quién está aportando. Juan, Pedro y María no son la empresa SRL o SA, pero además eso facilita el ocultamiento del origen de los fondos y la posibilidad de controlar las políticas públicas después, más allá de quién financió. Porque los que aportan en ese caso son personas, Juan, Pedro y María. Los que ganan los contratos públicos no son Juan, Pedro y María, son las empresas. Entonces, se complica mucho más el control de la gestión pública, porque el link entre Juan, Pedro y María hay que trabajar mucho más y el contrato que obtiene una empresa está muy lejos. Entonces, no se obtiene el fin buscado, que es que ese dinero no entre, que esa influencia no entre, pero se lo hace muchísimo más opaco y muchísimo más peligroso desde el punto de vista de la influencia indebida en las políticas públicas. Yo siempre he sostenido que las personas jurídicas deben poder aportar con los límites legales y con la transparencia adecuada. En algunos casos, diría que en la mayoría de las discusiones en Argentina he perdido esa discusión, pero bueno, la última ley aceptó que las personas jurídicas aportaran. Esa es la situación ahora. No quiere decir que no cambie. Que las personas físicas, pero... Exacto. Y con la transparencia, ¿no? Aporta la empresa y, por supuesto, que la empresa también tiene que reportar en su balance que ha aportado a la campaña. Y eso es importante también porque para evitar los pedidos de los partidos políticos y esta influencia indebida en la política, en muchos países, las empresas o las casas matrices de las empresas tienen en sus códigos de integridad la prohibición de aportar a las campañas políticas. Entonces hay un doble control, el control desde el sector privado, la propia empresa que se pone los límites, y el control desde el sector público en materia de transparencia. Hay países que han tenido primero prohibición, después aceptado, después otra vez prohibición. También hay empresas que aportan en todas las en general, sí, porque hay también un interés de estar, digamos, el aporte, más allá de ser un aporte por el programa, también tiene una dosis de garantizar el acceso a quien después llegue a la función pública. Y eso, bueno,
es parte del de la relación peligrosa entre el dinero y la política. Tal cual. Bueno, tengo algunas preguntas más, pero antes les recuerdo a todos si tienen alguna comentario o pregunta, que no se olviden de dejarnos en el chat, que ahora cuando terminamos con nuestras preguntas estaremos leyendo las preguntas de los participantes, digamos. Bueno, y en esto justamente iba mi siguiente pregunta, que tenía que ver con una cuestión quizás más de fondo, que vos la comentaste también al principio, que es este tipo de financiamiento público-privado de las campañas. ¿Qué tipo de participación política estimula o no, digamos? Si, para preguntarlo, digamos, más pronto, si pueden independientes competir hoy políticamente, si de alguna manera se puede financiar un partido nuevo que no esté ya con la estructura, digamos, armada de todo esto que comentábamos antes de las boletas de los afiliados, etcétera. Si en definitiva si hay igualdad ante la ley para que todos los ciudadanos puedan participar del proceso político y sí. puedan ser... Yo creo que en este tema lo primero que hay que hacer es no demonizar el dinero en la política, porque para hacer campaña y para generar una estructura partidaria hace falta invertir dinero. Eso es lo primero, o sea que no es que todo el dinero que está relacionado con la política sea absolutamente nefasto y haya que eliminarlo, porque entonces el Estado tendría que hacerse cargo de todo y no parece razonable. Lo que hay que hacer es regularlo razonablemente bien. Un partido, en algunos países los independientes, por ejemplo, se financian como quieren, gastan lo que quieren y compiten en función de lo que esas leyes les autorizan. En Argentina, para presentar una candidatura, existe el monopolio de las candidaturas públicas en manos de los partidos políticos, o sea que hay que tener un partido político registrado. Pero en el momento que el partido político está registrado por esa norma constitucional que comentábamos, recibe un aporte del Estado y por supuesto que puede recibir fondos privados, es igual que un gran partido institucionalizado de muchos años. O sea que empieza una carrera, obviamente, que como muchos de los aportes tienen que ver con los votos obtenidos en elecciones anteriores, eso no los tiene, eso no tiene esa proporción igual de recursos, pero tiene algo como para empezar y los fondos privados los puede recibir. Ese mecanismo de aporte previo es un mecanismo que favorece la participación. Cuando el mecanismo es de restitución de gastos, es más difícil porque hay que financiar toda una campaña y después de la campaña y después de presentar las cuentas, uno va a recibir en proporción al sistema legal correspondiente lo que le toque. Nuestro sistema es de aporte, o sea que se da ex ante para que se financien las campañas. Por ejemplo, cuando se trata de incentivar a las candidatas mujeres en los sistemas donde hay un financiamiento expreso, el sistema de aporte es mejor para facilitar la participación de candidatas mujeres porque pueden contar con el dinero durante la campaña. Si tienen que esperar a financiar una campaña solas para después recibir, como tienen una distinta capacidad de recaudación, y no estoy hablando de las candidatas estrellas, estoy hablando de la participación en general de las mujeres, esa diferencia entre el aporte o la restitución de gastos como sistema favorece a unos y no tanto a otros. O sea que son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Acá lo único que hay relacionado con el género es eso que te contaba de la capacitación, o sea, los pero no hay fondos especiales para las candidatas mujeres. Y aunque muchas candidatas mujeres dicen, bueno, me falta dinero para la campaña, como el sistema electoral, y vuelvo a esa idea de que hay que mirar todo el contexto, el sistema electoral argentino es de lista cerrada y bloqueada. Y nosotros tenemos una paridad con cremallera, o sea, uno y uno en las listas. O sea que las mujeres que están en las listas
el dinero que el partido invierte en la campaña la favorece, igual que a los varones, no necesitan dinero individualmente. Hay sistemas como el voto de preferencia, donde uno puede, no solo elige el partido, sino que le cambia el orden. Entonces ahí tenés que hacer una doble campaña, la campaña del partido más la campaña de cada candidato. Y ahí entonces el tema de financiamiento vuelve a tener otra importancia. Pero me parece que me fui del tema que me habías preguntado. No, sobre el tema sí, de que hay posibilidad, una igualdad, digamos, ante la posibilidad de participar en la... Sí, desde el punto de vista del financiamiento, es eso, hay que constituir un partido, de acuerdo a las reglas para constituir todos los partidos, y una vez que el partido está constituido, recibe en función de esa parte igualitaria por ser un partido, y el resto dependerá de los votos que va obteniendo. Hay algunas normas que dicen que el partido nuevo, digamos, recibe lo mismo que el partido que menos recibe de los partidos tradicionales, de manera tal de... Son distintos incentivos para la participación o la no participación. Porque hay muchas veces en que, por ejemplo, se exige para acceder a los fondos públicos, de acuerdo a los sistemas legales en otros países, haber obtenido el 25% de los votos, por ejemplo. Es muy alto. Y si no llegaste a ese límite, entonces no recibí ningún ingreso público. Así que hay muchas... O sea, que nuestro sistema, el incentivo sería que podría presentarse, o sea, por lo menos para los aportes del Estado es lo mismo, no contando los votos anteriores, sino el aporte igualitario. El aporte igualitario lo tienen en el momento que son partidos oficialmente constituidos, para lo cual hay que reunir los requisitos de firmas, estatutos, etcétera, etcétera. Se presenta a la justicia, se registra el partido como constituido legalmente y entonces ya es un partido. Todos los partidos reconocidos al 31 de diciembre entran en el reparto de los fondos anuales y de los fondos habituales, digamos, para el mantenimiento del partido y luego los... Claro, que eso se mantiene siempre, haya o no elecciones, el aporte anual institucional existe. En los años donde hay elecciones se suma el aporte para la impresión de boletas, para las primarias, para la elección general y para el balotaje en caso de que haya balotaje. Y por supuesto que estamos hablando siempre de las elecciones nacionales. A nivel provincial, algunas provincias tienen regulado el sistema de financiamiento, otras no tienen normas sobre cómo se financian las campañas. En realidad los fondos nacionales contribuyen a financiar, pero no todas las provincias tienen el mismo régimen y no todas tienen el mismo sistema de control para lo que son las categorías provinciales. Claro, y me estoy pensando en las municipales. O sea, y las municipales lo mismo, hay regímenes municipales en Argentina que son de carta orgánica, o sea que el municipio es realmente autónomo, ese municipio se da su carta orgánica, que sería la constitución del municipio, y puede regular su sistema electoral, su sistema de financiamiento, su sistema de partidos. Lo que hemos contado tiene que ver con lo nacional. Muchas gracias. Bueno, entonces voy con las últimas y con ahora ya algunas de... La primera que yo tenía es una pregunta ya más complicada, digamos, que tiene que ver con, inclusive con implicancias internacionales, que es el tema del financiamiento de la política y el crimen organizado en el mundo, digamos. ¿Cómo se está trabajando? Tenemos que hacer otra reunión solo sobre esto. Pero bueno, vos sos presidente de Transparencia Internacional, creo que ese es un tema súper interesante, no solo a nivel local o nacional, a nivel internacional. Es un tema central, no solo la preocupación, sino la detección de muchísimos casos donde el financiamiento de los partidos proviene de las organizaciones criminales, o sea, del crimen organizado en cualquiera de sus industrias, porque el crimen organizado tiene muchas industrias, drogas, deforestación, hay infinita trata de personas, bueno, hay infinita cantidad de áreas donde hay crimen organizado.
Cuando el crimen organizado ingresa fondos a la política, tenemos un panorama completamente distinto. Si nos parecían peligrosas las relaciones de las que hemos venido hablando, estas son muchos más. Porque cuando una empresa, por ejemplo, financia una campaña y lo que sucede después es que gana todos los contratos, por ejemplo, eso es muy visible. Ahora, cuando el crimen organizado financia campañas, y estoy hablando de casos reales en Latinoamérica, financia campañas de políticos, y después, claro, ese gobierno es ineficiente para enfrentar el narcotráfico. Bueno, en países donde estamos acostumbrados a la ineficiencia del Estado, es muy fácil de justificar. Claro. Y lo hemos escuchado. El presupuesto que tienen las organizaciones criminales es muy superior al del Estado. Los recursos con los que cuentan son muchísimo más grandes. Tenemos que usar los recursos públicos en otra cosa, educación, salud, que son prioridad. O, como alguna vez se ha escuchado, vamos a radarizar la frontera del país para que no ingrese avionetas con droga. Y como no tenemos fondos para radarizar en simultáneo todo, hemos comprado radares móviles que están acá paraditos todos en el acto inaugural, y entonces el presidente del país dice, de tal lugar a tal lugar, de 8 a 12 va a estar el radar y después se va a trasladar a la otra zona. Con lo cual es un aviso de por dónde pueden entrar. Pero eso es visto como una política pública razonable para la lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado en materia de financiamiento presenta mayores complicaciones para regular y para controlar, porque primero hay que controlar lavado de dinero, etcétera, y la parte criminal, pero es un fenómeno global con punto de incidencia local. Y esto es muy interesante de analizar porque, bueno, en la región, allá por los 90, hubo casos muy llamativos en Colombia, con el caso Samper, por ejemplo, financiado por los carteles. Y lo que se vio desde aquella época hasta ahora es que los carteles cambiaron su estrategia de financiamiento de la política. En vez de entrar por las cabezas políticas, entran al nivel local. ¿Por qué? Porque el nivel local es más barato de financiar y es más eficiente para el negocio. Es más eficiente tener un control de un paso aduanero, que no esté el oficial ahí, o un municipio que no sea muy eficiente, y es menos visible, porque, por ejemplo, hemos dicho que las regulaciones locales de financiamiento no son tan exigentes como las nacionales, la prensa tampoco está mirando tanto, y hay otro factor que es el efecto de la legislación en eso. Si uno establece una legislación como la que nosotros tenemos, que dice que las personas, los contratistas del Estado no pueden financiar. Bueno, tenemos una ley, tenemos una empresa. Cuando alguien le va a pedir fondos a la empresa, el CEO consulta, el abogado de la empresa le dice, mira que la ley dice que no podés o que no podés más de tanto. Bueno, una cosa es ser el CEO de una empresa, que tiene además los accionistas a los que reportar, y otra cosa es ser el capo narco de un cartel, al que el efecto de que la ley diga algo le resulta absolutamente irrelevante. Entonces hay una complicación extra. Es un problema en el mundo entero. Y también en Argentina, debo decir, y hemos tenido casos juzgados de financiamiento por parte del narcotráfico, pero no es exclusivo nuestro. En Argentina recién está apareciendo el fenómeno del financiamiento proveniente del crimen organizado. México es otro panorama, Colombia es otro panorama, Perú mismo es otra cosa, así que es una gran preocupación, y por supuesto en otras zonas del mundo la industria del crimen organizado que está financiando campañas es distinta de del narcotráfico acá, por ejemplo. Si uno piensa en Europa del Este o en algunos países de Asia, hay
intentos del crimen organizado o de la mafia de infiltrar la política a través de financiar campañas. Interesantísimo y difícil, ¿no? Sí. Porque aparte, sí, otra cosa que ha cambiado es que en los años 90 o 80 los carteles eran pocos y muy sólidos, organizaciones grandes, digamos. Después se produjo una fragmentación de los cárteles, entonces tenemos distintas familias o carteles más pequeños que también plantean un problema mayor en el momento de controlar o de revisar o tratar de parar ese fenómeno. Pero el ingreso de esos fondos no solo es un problema para la política o las decisiones políticas que después se toman, sino que termina en violencia social, bueno, en tema todo del Rosario, todo lo que sabemos, la violencia y la institucionalización de estas mafias que después operan en todos los sectores de la sociedad al amparo de esa situación. Ha habido casos, por ejemplo, en México, donde había incluso manuales de cómo los partidos políticos tenían que acercarse a los grupos del crimen organizado y cómo regular el financiamiento. Entonces, por ejemplo, se firmaban acuerdos que se llamaban de la Pax, entre la política y las organizaciones que financiaban. La organización se comprometía a, por ejemplo, no vender droga en las cercanías de las escuelas, a darle información al partido cada 2 o 3 meses de un camión con un cargamento. Y no sé si te has fijado que cuando los estados son ineficientes, nunca siguen al camión a ver a dónde va, sino que lo agarran a la mitad y entonces después quedan cortadas las redes de investigación, pero estaba regulado que tenían que proporcionarle esa información para que el que recibía los fondos y los iba a defender y proteger pudiera hacer lo de los radares que te contaba, o hemos decomisado tanta cantidad de droga. La información la debía proporcionar la organización criminal. Me hiciste acordar a una serie de Ozark que tiene que ver con esto en Estados Unidos, pero con el financiamiento y los camiones. Sí. Toda la imagen me hizo acordar. Bueno, acá hay una pregunta de los participantes que tiene que ver, dice, una forma de acabar con el clientelismo sería crear programas sociales universales como en México o Brasil. Bueno, tampoco son tan universales, tienen una serie de condicionamientos. Yo no creo, porque hay una tendencia en nuestra región a utilizar los fondos públicos para generar el clientelismo, para generar esa dominación sobre las personas. Así que podría ser con sumo cuidado para evitar los problemas que se plantean cuando se terminan dando fondos públicos a quien no necesita los fondos públicos y los recibe precisamente porque está en una relación clientelar o de participación política estilo ñoqui, entonces, o estilo chocolate. Claro, tenemos un ejemplo para todo. Exactamente. Pero bueno, acabamos de tener una investigación de un fiscal que ha detectado viajes al exterior de un montón de personas que reciben los planes sociales por falta de trabajo. Bueno, si uno recibe un plan social, no debería estar viajando al exterior. Claro, exactamente. Entonces, bueno, eso hay que investigarlo. Así que, pero ahí ya nos metemos con otro tema que es la independencia de la justicia. Obviamente, que haya fiscales. ¿Y cómo vamos a sancionar cuando detectemos que las cosas no se están haciendo bien? Porque ese es otro problema, la impunidad genera más incentivos para que se sigan haciendo estas cosas, porque total, no pasa nada, dale que va. Bueno, y también tenemos algunos ejemplos lamentables en esta elección. Hoy tenía una reunión internacional donde me preguntaban sobre la última elección en Argentina y cómo podía ser que en medio de un escándalo como lo que estamos viendo, alguien ganara la elección estando metido en la investigación aparte. Claro, con una investigación en marcha, con los nombres esclarecidos,
para los ciudadanos alemanes, por ejemplo, era muy difícil de explicar realmente lo que había pasado. Sí, sí. Bueno, para algunos de los argentinos también, ¿no? También, Está un poco difícil entenderlo, pero aquí hay varias preguntas más de los participantes. Dice, ¿las multas son muy altas? ¿Y quién asume la responsabilidad civil de una posible estafa? ¿Hay algún condenado en Argentina? ¿Han encontrado boletas de empresas inexistentes? Bueno, hay varias preguntas juntas. Sí, las multas antiguamente eran multas en dinero que se le cobraban a los partidos políticos, que eran insolventes. Por lo tanto, las multas se había gastado la plata en la campaña. Claro, exactamente. Entonces las multas eran decorativas. A partir de la ley 25600 y todas las que han seguido, la sanción económica tiene que ver con la pérdida de los aportes públicos de 1 año, 2 años, 1 elección, 2 elecciones. Algunas sanciones se aplican, o la reducción de esos aportes proporcionalmente, y esas sanciones económicas son más fáciles de controlar ahora porque como el Ministerio del Interior tiene que reportar a quién le está dando y a quién no y cuánto le da, si no cumple con las sanciones ordenadas por la justicia es muy fácil de controlar. O sea que eso desde el punto de vista financiero. Otros países no se quedan en la sanción económica y, por ejemplo, le quitan la banca a un partido que ha incurrido en violación de las normas del financiamiento. Ese es el sistema de la banca vacía, por ejemplo, en Colombia. En Brasil existe como sanción la pérdida del cargo. En el caso de la banca vacía, el partido no lo puede reemplazar con el suplente. Claro. La banca queda vacía. En Brasil, la sanción para un político que incurre en la violación de las normas de financiamiento es la pérdida del cargo político. Eso incluye la presidencia de la República, lo cual se transforma en muy complicado. Estas sanciones de tipo político tienen que ser calibradas muy cuidadosamente. Por ejemplo, en Brasil había una investigación que incluía a los que estaban en la presidencia después de Lula con Dilma y con el siguiente presidente, pero en medio de una crisis política de inestabilidad muy importante, el Tribunal Electoral no aplicó la sanción a pesar de que había prueba y evidencia de que se habían violado las normas de financiamiento. Y claro, la sanción era muy fuerte. Después de Mani Pulite fue el escándalo de financiamiento de la política en Italia que desarmó el sistema de partidos y en aquel momento la primera reacción al escándalo fue una nueva ley, por supuesto, con unas sanciones draconianas realmente. Y la reacción de la justicia fue no aplicar las sanciones porque eran demasiado graves. Entonces hay que regular ese mecanismo. Y por otro lado, mecanismos como el de la silla vacía tienen que ser calibrados bien porque pueden alterar el quórum. Claro, imagínate que el ciudadano que no es responsable de haber violado ninguna norma de financiamiento ha dado una legitimación a una conformación del Parlamento. Si vos dejás las sillas vacías del partido A, B o C que haya incurrido en violación del financiamiento o en violación de las leyes de financiamiento, ¿cómo contás el quórum? Claro. ¿Cómo contás los votos? Podés estar alterando la mayoría, claro, y podés alterar el resultado de la elección. O sea que hay que ser muy cuidadoso. Pero la idea es tratar de ir a sanciones que sean más eficientes. Por ejemplo, una cosa que hay que corregir en Argentina, que estaba en la ley 25.600 y fue de las primeras cosas que el Congreso argentino hizo desaparecer en la primera reforma, fue incluir a los candidatos en la regulación. Porque si no, charlado, que justamente también te lo había preguntado, que una cosa es el control del partido, de los apoyos del partido, y otra es los candidatos. Los candidatos. Si los candidatos no están. Mi principio en esto es todos los actores relevantes tienen que estar alcanzados por la ley.
Porque si no, yo tengo muy regulado el partido político, pero el candidato con tu patrimonio hace exactamente lo que quiere, recibe los fondos que quiere. Claro. Lo mismo pasa con... digamos. Claro, y no tiene ninguna obligación de reportar nada. Las fundaciones, y cada candidato que se precie tiene una fundación, que no están alcanzadas por la ley de financiamiento de los partidos, sino por otra regulación legal distinta, reportan, rinden cuentas y todo, pero no tienen los mismos límites. Entonces yo creo que hay que introducir a los candidatos con responsabilidad. Hay que volver a hacer muy estricta la responsabilidad del tesorero de campaña y de las autoridades partidarias y establecer la solidaridad para determinadas sanciones. Y otra cosa que también existe es sanciones para los donantes que donan y no se registran, o que donan y no reportan. Bueno, en el sistema de sanciones se podría avanzar, siempre y cuando tengamos cómo aplicarlas. Claro, que después queden... Claro, poner sanciones por poner sanciones para decir qué dura que es la ley, si no la aplicamos por cualquier motivo, o porque el proceso no es rápido, o porque no tenemos justicia independiente, o lo que fuera, yo no recomiendo poner sanciones por sanciones. Pero me parece que sí, todos los actores relevantes tienen que estar alcanzados por la regulación legal. En cuanto a límites, reporte, información. Decir, por el tema de los candidatos, que eso no se habla demasiado, y que es un actor más que relevante, sin duda, que es lo que recibe independientemente del partido. Exacto. Por ejemplo, nuestra ley ya no tiene el mecanismo de espacios gratuitos para los partidos políticos, más espacios comprados por los partidos políticos. Ahora solo se usan los espacios cedidos por la autoridad. En ese caso, si se detectara que un partido político o un tercero cualquiera ha pagado espacio en los medios y los medios han cobrado por eso está sancionado y se sanciona en función de la facturación de esos medios. Exactamente. O sea que hay muchas sanciones, algunas se aplican y se podría revisar también el mecanismo de sanciones. Bueno, acá hay otra pregunta que tiene que ver también con este tema del control, que es, ¿tienen cruces de datos con la UIF y se financia para el lavado de dinero? Dice, ¿han encontrado casos? Sí, a partir de la última reforma, todos los organismos estatales tienen obligación de dar la información que solicite la justicia electoral federal con competencia electoral para el control del financiamiento. Eso incluye a la UIF, incluye a todos los organismos del Estado. Y eso puede dar lugar a que en una investigación se descubra alguna correlación entre el lavado de dinero y el financiamiento de la política, que se use esa vía para el financiamiento. Yo no recuerdo en Argentina ningún caso en especial. En general, el lavado de dinero a nivel internacional se da con inversiones en el sector de la industria inmobiliaria, por ejemplo, la industria del lujo, por supuesto, claro, el juego, ese es el mecanismo que se utiliza. No hay casos así relevantes de lavado de dinero a través del financiamiento de la política, pero no lo descarto. Claro, podría pasar. No lo descarto. Hemos tenido un caso como el Lavallato, por ejemplo, de financiamiento de la política en 11 países del continente, más 2 países africanos, con el mismo mecanismo. El dueño de la empresa declaró en la justicia que había financiado más de 3.000 candidatos en la región, de presidentes para abajo. Así que bueno, puede haber también lavado de dinero. Claro. Sí. Bueno, acá hay una pregunta que tiene que ver con Poder Ciudadano. Dice, ¿cuáles son los requisitos necesarios para colaborar con Poder Ciudadano para controlar y hacer cumplir estas normas establecidas para este sistema? Pueden contactarse con Poder Ciudadano, poderciudadano.org, y mirar nuestra web y ponerse en contacto con las autoridades y los equipos de Poder Ciudadano. Tal cual. Y bueno, y yo con esto ya terminamos una sola preguntita final como conclusiones.
si vos considerás que hay algún aspecto, vos ya algunas cosas dijimos recién lo de los candidatos y demás, pero algún aspecto del sistema de financiamiento nuestro, sea de los partidos o de las campañas, que consideres que hay que modificar, que implicaría una modificación legislativa y algo que, y bueno, después una conclusión tuya. Sí, lo primero, boleta única de papel, y terminemos con el aporte de las boletas porque se está haciendo un negocio que es una bola de nieve. Inclusión de los candidatos en el mecanismo de restricciones e información de la ley. Y después se pueden mejorar los incentivos que genera la ley. Yo volvería a que lo que se reparte en igualdad de condiciones a todos los partidos, por el solo hecho de ser partidos registrados, fuera una mínima parte de lo que el presupuesto de todos los impuestos que pagamos va a los partidos. La mayoría de los recursos debería repartirse o distribuirse en función del arraigo de los partidos, y ahí cómo lo medimos, bueno, los votos obtenidos en la última elección, o si quisiéramos avanzar a otro mecanismo, los votos obtenidos en esta elección con una estimación previa. Eso existe en otros países, pero creo que habría que reducir al mínimo los incentivos para el negocio de la política y para que los partidos sean realmente representativos de la sociedad. Y en ese sentido, por ejemplo, el sistema alemán estableció un mecanismo, después de pasar a un sistema de financiamiento público muy fuerte. Por ejemplo, en Alemania cada partido tiene una fundación, la Fundación Konrad Adenauer, la Friedrich, una por partido, que se financia con fondos públicos, como parte del financiamiento de la política. Pero después de un financiamiento público, de un tiempo de una ley de financiamiento público muy importante, se detectó que había una especie de separación entre los partidos políticos y la sociedad, porque en realidad se transformaban en oficinas estatales, que recibían los fondos, entonces quedaban un poco separados. Entonces se estableció un sistema de fondos correlativos, matching funds, como las fundaciones también. Le damos tanto a todos los partidos, le damos en función de votos o lo que fuera, pero le completamos el financiamiento en función de cuánto usted recauda de la sociedad. Para que los partidos volvieran a conectarse con la sociedad civil, digamos, y al estar más conectada y representarlos mejor y demás, obtuviera el financiamiento. Una cosa de la que no hemos hablado es la diferencia entre los pequeños aportes y los grandes aportes. Hay países que tratan de reducir muchísimo el límite de lo que se puede aportar para que haya pequeños aportantes en lugar de 10, 20 o 30 grandes aportantes. Eso conecta un poco más a los partidos con la ciudadanía, los hace más independientes, digamos, porque, bueno, un aportante que aporta muy poquito no tiene la fuerza de imponer una política pública o de pretender cargos que sí tienen los grandes aportantes. Pero, bueno, son distintos sistemas. No sé si eso funcionaría muy bien en Argentina. Claro, ahí también depende del país, hay más cultura de compromiso a través y de cultura de aportar a cosas, aportar a fundaciones, organizaciones. Exactamente. Bueno, Delia, muchísimas gracias. No, un placer. Ya hemos pasado por todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes también por sus preguntas, por quedarse allí. Y bueno, para nosotros, de nuevo, un honor tenerte esta tarde. Gracias, un placer. Interesantísimo todo, podríamos seguir. Y bueno, muchísimas gracias. Y nos seguimos encontrando el mes que viene con otra entrevista con Juan Batalever, pero en este ciclo. Bueno, gracias nuevamente. Muchas gracias, un placer, y gracias a los que nos han estado siguiendo.